Buenas noches, amados. Dios los bendiga. Qué bueno podernos encontrar en esta preciosa y hermosa noche para que escudriñemos un poco más la palabra del Señor y para que, en especial, le digamos al Señor que haga oír sus palabras en lo profundo de nuestro corazón. Si sus palabras son oídas, al escuchar sus palabras, nuestro corazón podrá volcarse en pos del Señor. Si no le escuchamos, tal vez simplemente podemos seguir caminando con un poco más de información en nuestro caminar, y más cuando vemos hacia dónde se dirige todos los días lo que el mundo hace, hacia dónde se va dirigiendo las cosas. No olvidemos que sin la luz de Dios, el hombre, todo lo que es de Dios, lo va distorsionando, lo va alejando y lo va llevando en otra dirección. Y no podemos pasar por alto que la celebración de la Navidad, aunque sabemos por las narraciones bíblicas y la información que Dios nos ha dejado a través de su palabra, que Jesús no nació en diciembre, pero no deja de ser un testimonio universal y un recuerdo impresionante que debiese estremecer nuestro corazón y debiese de estremecer nuestras vidas de una manera especial, ¿cierto? La mayor parte de las gentes en una época como diciembre, en muchos lugares, muchas familias, muchas veces arman lo que conocemos como un pesebre, ¿cierto? Un lugar, lo adornan, lo decoran, bueno, le colocan un número de detalles, ¿sí? Pero tal vez nosotros nos hemos salido más del Dios de la Biblia para irnos al Dios del pesebre que fabricamos cada año en nuestros hogares. Porque si nosotros miramos, a nosotros nos gusta tener o estamos inclinados a tener esa actitud hacia el Señor. Y es que en ese pesebre usted pone a Jesús donde usted quiere. Lo pone a la hora que quiere y lo quita cuando usted quiere. Y lo pone donde quiere, en el escenario del pesebre que usted quiere. De manera que eso deja evidenciar que todos esos movimientos que el ser humano hace evidencian que precisamente ese ser humano no ha conocido al Señor. Porque ciertamente nosotros no fuimos llamados para decirle a Dios dónde debe estar. Al contrario, Dios nos llamó para decirnos dónde es donde estamos. ¿Recuerda la primera palabra que le dijo el Señor a Adán? ¿Dónde estás? Allá cuando Adán pecó. Y eso nos recuerda es más bien dónde estamos nosotros, dónde está nuestro corazón. Vaya conmigo por favor a Mateo 2, versículo 1 y 2. Vamos a mirar algunas cosas muy especiales, ¿cierto? Que van más allá de los adornos, que van más allá de los regalos, que van más allá de las comidas, que van más allá de las reuniones familiares, porque aunque damos gracias a Dios que puede permitir que nos podamos reunir en familia, que podamos compartir espacios muy especiales, ¿cierto? Pero cuando en todos esos espacios está bien que el mundo celebre de una manera en la que el mundo está ignorando a Dios, en la que el mundo está feliz porque puede estrenar un vestido, porque puede comprar un regalo, y tal vez muchos que no pueden hacerlo se llenan de tristeza, se llenan de amargura dentro de su corazón y dentro de su vida. Pero es que la Navidad no se trata de eso. Navidad viene de la palabra natividad, que es nacimiento. Es un recordatorio
del acontecimiento más sublime que ha pasado sobre la faz de la tierra. Dios trajo la manifestación de un regalo, cuyo regalo era más grande que el lugar donde había sido puesto. Para ir de un extremo a otro de la tierra, si le fuéramos a dar la vuelta en avión, no sé cuántas horas tardaría en una nave muy rápida darle la vuelta a toda la tierra, ¿cierto? Y veríamos un planeta grandioso desde las nubes. Pero ese planeta tuvo una visitación, y la visitación de uno que estando en ella era más grande que ella, porque Él es el que la sostiene. Él fue el que la trajo a la vida. ¿Y porque fue el que la trajo? A la existencia. Pero ciertamente, mis amados, nuestros corazones necesitan ser confrontados, porque lo que debiera hacer latir nuestros corazones en este tiempo, y lo que debiera hacer arder nuestras vidas y nuestro interior de una manera sobrenatural, en los tiempos en los que estamos viviendo, no es cuántos regalos nos damos. Si Dios permite que hayan, pues amén. Si no hay, amén. Pero mis amados, no se trata de las cosas externas, se trata de qué está aconteciendo en el corazón respecto al Señor. Y aquí hay unas cosas hermosísimas que vamos a mirar. Mateo capítulo 2, versículo número 1 y 2. Y préstele toda la atención a esto, ¿sí? Porque dice el verso número 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿cierto? Y yo creo que cuando algún personaje importante sobre la tierra, y hoy que pasa cualquier cosa en cualquier rincón y se vuelve inmediatamente información que corre por todos los lados, nace el hijo de algún famoso y lo riegan por todas partes, ¿cierto? Y muchos escuchan eso y no les produce nada en su corazón. Pero aquí viene el anuncio del nacimiento que tendría que alegrar el corazón de la humanidad de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los lugares, y un anuncio que debiera de ser suficiente para que no estemos frustrados porque no tenemos que estrenar, para que no estemos frustrados porque no tenemos una multitud de manjares para poner a la mesa, porque aquí se ha puesto ya a la mesa el mejor de los manjares. Él dijo: comed de mí, el que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed. ¿Qué? Sed jamás. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y dice el verso 2, vinieron con una pregunta. Ellos venían en búsqueda de algo. Ellos no venían a ser simplemente observadores de una situación. Había algo que estaba alumbrando el corazón de ellos. Para ellos estaban buscando un nacimiento que era diferente a todos los demás nacimientos que habían acontecido sobre la faz de la tierra. Y ellos identifican ese nacimiento con el nacimiento de un rey, ¿cierto? No están viendo a un simple niño, están viendo a un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a... Y mire lo hermoso, ellos vinieron a ofrecer. Ellos vinieron a rendir su corazón, ¿cierto? Porque hay algo que les está alumbrando y están entendiendo a quién están buscando, a quién se están acercando, a los pies de quién están viniendo. Ellos tienen claro que vinieron a Él para adorarle. Y no olvidemos que la adoración es exclusiva de cómo estás tú conociendo al Señor. No de cómo estás viendo su mano, sino de cómo estás viendo al Señor.
Porque muchos de nosotros hemos visto milagros que no nos han puesto de rodillas. Y hemos visto señales, milagros, prodigios. Hubo gente que pasó la pandemia, que pasaron situaciones muy difíciles, que estuvieron por momentos más allá que acá, y Dios en su misericordia los restableció, los levantó y los fortaleció. ¡Qué milagro vieron! Prácticamente en lo natural fueron pasados de muerte a vida, pero eso no fue suficiente para que sus vidas estuvieran rendidas a los pies de ¿quién? A los pies del Salvador. No fue suficiente para que sus vidas estuvieran rendidas a los pies de Cristo. Recordemos lo que aconteció en Éxodo, que es lo único que produce adoración y que es lo único que va a sacar la indiferencia del corazón de cualquier ser humano cuando nos acercamos a Dios. Y es que empecemos a ver a Dios. No más, nada más te va a mover. Porque aquel Moisés oró allí donde le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y que el Señor me muestre su gloria no es que me muestre qué Él hace, sino es que me deje ver quién es Él. ¿Quién es Él? Y allí el Señor le deja ver donde le dice que va a pasar por la peña y que va a ver sus espaldas. Y allí recordamos cómo aparece no lo que Moisés pensó que era Dios, sino lo que Dios mismo deseó mostrarle a Moisés acerca de quién era Él, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos decirle al Señor: Señor, muéstrame quién tú eres. Porque hasta el momento, cuando yo defino a Dios, eso no produce mayor cantidad de cosas. Yo siempre digo, ¿cuántos pueden definir qué es ser todopoderoso? ¿Cuántos pueden definir que Dios es omnisciente? Que Dios es omnipresente. Que Él es el Altísimo, que no hay nadie que esté sobre Él. Y podemos definir todo eso, y definiendo todo eso todavía no estamos de rodillas delante del Señor. Y más de rodillas refiriéndome no simplemente a doblar esas piezas que tenemos aquí, sino a un corazón que cae postrado ante la grandeza de quién es el Señor, ante la grandeza de quién es Dios. Cuando Moisés pudo escuchar quién era Dios y fue alumbrado con esta realidad, dice que cuando escuchó cómo Dios era misericordioso, que era tardo para la ira, que era grande en misericordia, que no pasaba la injusticia, dice que después de todo esto cayó sobre su rostro postrado y adoró, dice la palabra del Señor. De manera que este hombre que había visto milagros, señales y prodigios, no adoró cuando se abrió el mar y pasó por el medio de él en seco. Adoró cuando vio a quién, cuando vio a Dios, cuando sus ojos fueron abiertos. ¿Y sabe qué escasea hoy dentro del pueblo de Dios? Un pueblo que esté viendo a Dios, que esté viendo al Señor, porque un pueblo que está más motivado por sus emociones y sus sentimientos que por quién es Dios. La alabanza para muchos, o la adoración, o el cántico, o la oración, o su vida de escudriñar la palabra, depende desde sus estados emocionales y no de quién es Dios. O sea, si estoy bien emocionalmente y llegué muy alegre, entonces quiero cantar. Pero si llegué muy triste, no quiero cantar nada. Entonces dependes de sí mismo, no dependes de quién es el Señor. Cuando empiezas a mirar al Señor, ya no dependes de tus circunstancias, porque todo lo que Él es nos provoca a caer completamente rendidos ante sus pies. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver esta realidad. Mateo es el único de los 4 evangelistas que incluye esta narración de los magos que vinieron ¿a qué? A visitar a Jesús. Pero ciertamente nos damos cuenta que todo esto lo dejó escrito inspirado por el Espíritu de Dios y con una profunda necesidad de que esto hablara a lo profundo de nuestro corazón. Ellos vienen de tierras lejanas, ellos no son judíos, son extranjeros. Algunos hacen las cuentas de que recorrieron aproximadamente unos 1,600 kilómetros
para llegar hasta la ciudad donde están preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. De Manizales a Cartagena, que es muy lejos, no sé cuántas horas son en vehículo, son muchísimas horas, hay 1100 kilómetros. De manera que la distancia es mucha. 1600 kilómetros recorrieron a lomo de camello para llegar a buscar. O sea, no fue un viaje que emprendieron de la noche a la mañana. No fue un viaje sorpresa, fue algo para lo que se prepararon y algo para lo que venían. Para un viaje tan largo venían muy ¿qué? Muy preparados, ¿cierto? Venían muy preparados. ¿Qué estaban reconociendo estos hombres cuando preguntan dónde ha nacido el rey de los judíos? Y vamos a darnos cuenta que ellos están entendiendo que no nació el rey de una provincia o de un país o de un lugar, porque todos los seres humanos que han gobernado sobre la tierra y que Dios les ha permitido ejercer autoridad en cierto lugar, no ha habido un rey humano que haya tenido soberanía sobre toda la tierra. Ha tenido por pedazos y por lapsos, por pequeños lapsos de tiempo. Porque aunque alguien gobierne 20, 30 años sobre un lugar, 20 o 30 años comparados con la eternidad son como nada. De manera que no era el rey de una provincia, era el rey que gobierna todo el universo. Todo el universo, el hombre con sus telescopios todavía no alcanza a mirar hasta dónde va el qué. ¿Hasta dónde va el universo? El hombre todavía no sabe cuánto es el número de las estrellas y hasta allá gobierna este rey que acabó de ¿qué? Que acabó de nacer. Y estos hombres están teniendo luz de esa realidad tan preciosa y de esa realidad tan maravillosa. Es importante que nosotros entendamos algo respecto a la palabra mago. En otras versiones se traduce como la palabra sabio, ¿cierto? Porque la palabra mago, aquí cuando se escribió, no corresponde a la concepción que hoy tenemos cuando se habla de un mago, ¿cierto? Antiguamente la palabra mago hablaba de personas muy eminentes, dedicadas a la astronomía, dedicadas al estudio, ¿cierto? Personas con rangos de autoridad, ¿sí? Y esas personas normalmente eran designadas de manera muy especial para rodear a los reyes. Más adelante se empezó a ir distorsionando, cuando muchos de esos sabios se fueron en otra dirección y empezaron ya a buscar cosas oscuras, a realizar tipos de prácticas que no correspondían, y ahí fue donde la palabra mago se fue distorsionando a la imagen que hoy tenemos en día. Cuando nos hablan de un mago pensamos en alguien que hace brujería, en alguien que hace hechicería, en alguien que hace conjuros, en alguien que le da riegos para que usted eche en su casa y le vaya bien en su negocio, bueno, para ese tipo de cosas, pero antiguamente eso no significaba, eran personas con un alto estatus y que en ese alto estatus eran personas que el reconocimiento que ellos hacían de alguien tenía mucho valor. De manera que estos hombres vinieron de muy lejos, desde muy lejos, para reconocer a un pequeño, a un hombre que acababa de nacer. De manera que no sabemos de dónde ellos pudieron haber obtenido la información. Lo único cierto es que sabemos es que Dios estaba revelando a sus corazones, como dice la palabra de Dios. Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. De manera que a esos hombres, ¿quién los estaba guiando? Para venir a los pies de aquel niño, a los pies de aquel jovencito, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos acostumbramos a la tradición, ¿cierto? A la tradición. Busqué, indagué por muchos medios, ¿sí? Y fue muchos años después que les pusieron el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cierto? Pero no hay forma de comprobar que esos fueran los nombres de esas personas. Y la otra, que tampoco se sabe si eran tres.
Lo que ocurre es que los historiadores que empezaron a transmitir el conocimiento de esto, basados en que eran 3 regalos, incienso, oro y mirra, entonces asignaron que eran 3 los que habían venido, pero no hay un número. La Biblia no especifica un qué, no especifica un número. Lo que sí especifica fueron los 3 presentes que fueron traídos para reconocer lo que estaba sucediendo allí, ¿cierto? Nos damos cuenta, ¿por quién estaban siendo guiados ellos? Por Dios mismo, de una manera extraordinaria. Ellos dijeron, su estrella hemos visto. De alguna manera, ¿cierto? No era una luz que los iba dirigiendo. Recuerda que la palabra de Dios dice, y se me acompaña ahí a Lucas capítulo número 2, verso 8, Lucas 2, en el verso número 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cómo describe Lucas el momento de nacimiento de Jesús. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, una manifestación gloriosa de Dios sobre aquellos pastores que estaban allí cuidando sus rebaños en las vigilias de la noche. Y dice, y tuvieron gran temor. Dios se manifestó de una manera especial. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran ¿qué? Mire que lo que producía gran gozo era lo que ellos iban a anunciar que había ¿qué? Había acontecido, que será para todo el pueblo. O sea, que ese anuncio y esa manifestación era en beneficio ¿para cuántos? Para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y mire lo hermoso, dice que os ha nacido, ¿cierto? Está hablando como viendo cada una de nuestras vidas involucradas con ese nacimiento, ¿sí o no? Nosotros hablamos de que hay personas a las que les ha nacido hijos, pero aquí dice nos ha nacido. Nosotros estamos involucrados todos y cada uno, aún en el año 2022 en el que estamos viviendo. Ahí estábamos involucrados nosotros con ese nacimiento tan maravilloso, porque eso significaba que ese niño nació para nosotros. Nació para todos y cada una de nosotros, para todos y cada una de nuestras vidas. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ¿qué? Que es el Cristo. Mire lo hermoso, la luz de Dios vino y alumbró a los pastores para indicarles, ¿cierto? Y después de eso ellos fueron y llegaron hasta el lugar donde ellos estaban y conocieron ¿a quién? Y conocieron al niño. Los magos que vinieron, cuando vinieron a visitar a Jesús, Jesús tenía aproximadamente 2 años. No lo visitaron en el pesebre, ya estaba en una casa cuando vinieron a hacerle la visitación de una manera bien tremenda. De manera que todos esos 1600 kilómetros fue Dios el que los guió y los fue trayendo y los fue llevando hasta el lugar donde Dios los iba a poner en un encuentro precioso y extraordinario con el Señor Jesús. Devuélvase ahí a Mateo, por favor, y miramos algo bien especial aquí en este Mateo. Mateo, en el capítulo número 1. Mateo, capítulo número 1. No sé si algún momento, en muchas partes de la Escritura, aparecen lo que se conocen como genealogías. Una lista de nombres de quién era el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, donde se va llevando toda una referencia. Y a veces uno coge y se salta eso porque realmente no son como atractivas para uno escudriñar
o mirar las genealogías, ¿cierto? A veces no le encontramos mucha atracción a estudiarlas, pero si están en la palabra de Dios son porque son palabra de Dios y fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios, y ciertamente tienen un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Y empieza diciendo en Mateo capítulo número 1, no olvidemos que se hacía la genealogía, era de los reyes, pero empieza diciendo algo muy especial: libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de quién? Hijo de Abraham. Y mire lo hermoso, cómo se piensa señalando dos personajes muy importantes dentro del pueblo de Israel y dos personajes a los que Dios les había hecho promesas muy puntuales. Y ahora que nace ese niño, se está señalando que ese niño es la realidad de todas las promesas que Dios había hecho. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De manera que cuando Dios le habló a Abraham, le habló de una simiente. ¿Y cuál era esa simiente? Jesucristo. Y ahora nace un niño y están diciendo, él es el descendiente de Abraham. O sea, la promesa que le fue hecha a Abraham es él. Si ustedes estaban esperando que Dios cumpliera lo que le dijo a Abraham, en Jesús se está cumpliendo lo que Dios le dijo a Abraham. Gálatas 3:16, si me acompaña allí y lo leemos. Lo hermoso. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si miramos Primera de Crónicas, por favor, nos vamos a dar cuenta que Dios le había hecho una promesa a David. Y le había dicho que un descendiente de él se iba a sentar en su trono e iba a reinar para siempre. De manera que había una promesa hecha a Abraham de una simiente y ahora se estaba cumpliendo, y había sido hecha una promesa a David de un rey y ahora se estaba cumpliendo esa promesa de una manera muy especial. Porque dice Primera de Crónicas 7:10 en adelante, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Verso 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Mira lo hermoso. Por eso empieza diciendo Mateo, Jesucristo, ¿cierto? Descendiente de Abraham. Jesucristo descendiente ¿de quién? De David. La simiente prometida era este niño. El rey prometido que gobernaría para siempre era este ¿qué? Era este niño. Este niño nació para ser rey, no simplemente para ser rey de Israel, no simplemente para ser rey de una región. Él nació porque él es el rey de todo el universo, el rey de todas las cosas. Pero mire lo tremendo de esto. Nosotros hemos experimentado en el último tiempo todo el agite que ha generado, por ejemplo, la política en nuestro país, ¿cierto? En cómo unos se ponen a favor de un gobernante y otros a favor de otro, según sus criterios, bueno, según su forma de pensar, según sus gustos, según los conocimientos que cada uno tiene. Pero si nos damos cuenta,
Cualquiera sea el gobernante que se ponga, el gobernante tiene unos que están a favor y otros que siempre van a estar ¿en qué? Y si miramos nuestro país en los últimos tiempos, casi siempre ha venido dividido. La mitad están como al favor del gobernante y la mitad están en contra, ¿cierto? No reconocen que está ahí, pero no aceptan ni su autoridad, ni sus designios, ni sus leyes. Bueno, lo que dispongan ahí, hay cierta manera, ahí se reconoce a alguien, ¿cierto? Pero el saber que está ahí no significa que en mi corazón ocupe ese mismo ¿qué? Ocupe ese mismo lugar, ocupe esa misma posición. Estos reyes nos hablan de una manera muy especial. Ahorita volvemos a ellos, porque una vez estos reyes llegan hasta el lugar donde llegaron, estos magos vinieron preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos, y necesariamente viene y lo expone delante de un hombre que ciertamente puede llegar a ser figura de lo que somos todos y cada uno de nosotros. Mateo en el capítulo número 2 dice el verso número 3, Mateo 2:3. Escuche lo que ocurre acá. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Sí o no? ¿Quién era el rey en el momento? Herodes. ¿Qué significaba que vinieran con el mensaje de que hoy ha nacido el rey de los judíos? ¿Cierto? Para Herodes nació un enemigo. Para Herodes esa no era una noticia grata, no era una noticia que, para esos magos que vinieron desde lejos, para ellos era la mejor noticia, el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero para Herodes llegó un agite para su reino, ¿cierto? Y no solamente para él, porque dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. O sea, que lo que aconteció con la llegada de los magos no fue algo oculto, no fue algo que solo unos cuantos se dieron cuenta. Todo mundo se enteró de que esos hombres habían llegado en búsqueda de dónde había nacido el rey de quién, el rey de los judíos, ¿cierto? Leer eso así de primerazo es fácil, pero cuando uno tiene la oportunidad de indagar un poquito acerca de Herodes, y empieza uno a encontrar el corazón que este hombre tenía, tan tremendo. Herodes dice que era un descendiente de Edom, ¿sí? Edom era Esaú. De manera que vemos a un hombre gobernando y ese hombre no tenía el derecho de estar ¿qué? Gobernando. Ciertamente era lo que llaman un usurpador, alguien que está en el trono, pero que no debería de estar en ese ¿qué? En ese trono. Llegó allá y estaba dispuesto a defenderlo con todo. Pueden buscar algunos un poquito de historia y corroborar lo que les voy a decir a continuación. Herodes, para tratar de ganarse la confianza y por lo menos tener una mejor admiración de los judíos, se casó con una mujer judía. Los judíos sí tenían, si pudiéramos decirlo así, el derecho de que uno de ellos fuera gobernante, porque el Señor le había dicho, el día que pongan reyes, pongan uno dentro de ustedes, ¿cierto? Pero este hombre, para que su reinado no tuviera peligro, mató al papá de su esposa, al hermano de su esposa, mató a su esposa y mató a sus hijos para no correr el riesgo de que sus hijos crecieran y lo mataran a él para quedarse con el trono. O sea, no era un hombre con un buen corazón, era un hombre que frente a aquel, es más, se dice de la historia de este Herodes, que cuando él sintió que sus días estaban cerca, ya él sentía la muerte cerca, cogió un puñado de los principales de Jerusalén y los llevó y los encerró y dio una orden que cuando él muriera los mataran a todos para que el día de su muerte Jerusalén llorara. O sea, no era un hombre con un corazón tremendo y le llegan con esta noticia
de que ha nacido el rey de los judíos. O sea, eso alborotó, ¿qué? Alborotó su corazón. Pero ahí donde nos damos cuenta, y les decía ahora, que Herodes termina siendo una figura de lo que somos nosotros, ¿cierto? No porque hagamos todas esas atrocidades, ¿cierto? Sino porque si Cristo viene a nuestro corazón, lo que menos nos gusta es vernos frente a la situación de que vamos a ser destronados del gobierno de nuestra propia vida. Porque muchas veces nosotros nos hemos vuelto los reyes de nuestro propio caminar. Nosotros le decimos al Señor con palabras: Señor, que se haga tu voluntad, pero después hacemos lo que a nosotros se nos da el parecer, ¿cierto? Entonces, a veces solamente lo decimos como un adorno, porque suena como bonito por ser cristiano. Señor, que se haga tu voluntad, pero yo voy a salir a hacer lo que yo lo que yo quiero, y lo que yo espero es que Dios ponga su mano sobre lo que yo quiero. Por eso nos enoja tanto cuando Dios cierra puertas. La Escritura dice que Él abre puertas y ninguno cierra. Cierra puertas y ninguno las puede, ¿qué? ¿Cierto? Pero ¿cómo nos ofendemos cuando Dios empieza a obrar de esa qué? A obrar de esa manera. Cuando empieza a ser destronado el gobierno que nosotros, ¿qué? Que nosotros tenemos, ¿cierto? Y muchas veces causa del desprecio en nuestro corazón hacia Dios es eso, porque muchos incrédulos han oído el testimonio. Le pregunto, hay un testimonio universal, hay como 2 etapas en el año que son muy fuertes: lo que ocurre en la Semana Santa y lo que ocurre en Navidad. Y las dos, ¿a quién nos recuerdan? A Jesús. Puede ser que se celebren de manera equivocada, pero no dejan de ser un testimonio de su venida al mundo, y la otra un testimonio de su sacrificio en el mundo. ¿En favor qué? En favor nuestro. O sea, a la gente no le falta testimonio de lo que ha ocurrido, ¿cierto? Es más, muchas de esas personas hicieron una película llamada La Pasión de Cristo, de un director llamado Mel Gibson. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de verla, ¿cierto? Y aconteció en los escenarios de grabación de ellos que ocurrieron cosas tan fuertes y tan tremendas en lo que estaban haciendo, que muchos de esas personas se convirtieron al Señor. O sea, Dios utilizó en medio de esas grabaciones manifestarse y tocar sus corazones de una manera muy tremenda y atraerlos hacia ¿quién? Atraerlos hacia Él. Pero fíjese que muchos han oído ese testimonio, han visto esas cosas, pero no quieren entregarse al Señor, ¿cierto? ¿No ha visto que la primera razón de alguien que quiere acercarse a Dios es: ¿y allá qué prohíben? ¿Sí o no? ¿Y qué no puedo hacer? O sea, si no me van a dejar de hacer lo que yo quiero, no me interesa, ¿cierto? Y por eso a veces no nos interesamos ¿en quién? En el Señor. Porque va a ser destronado ese pequeño Herodes que tenemos dentro de ¿quién? Dentro del corazón, el que quiere seguir gobernando a toda costa dentro de cada uno de nosotros. Y se turbó el corazón. ¿Qué es lo que más nos turba en medio de las circunstancias? Que yo no tenga el control de ellas. ¿Y qué es lo que a veces decimos como con tanta tristeza? Será dejarlo en manos de Dios. ¿Sí o no? Eso a veces lo decimos hasta con desprecio. O sea, como que yo soy el más salado, el más de malas. Me tocó dejar todo en las manos de Dios. Tocó esperar a ver qué Dios decide. Oiga, venga, ¿no es lo mejor? ¿No es lo más extraordinario? Pero a veces somos tan inconscientes de quién es el que vino, de quién es el que se está manifestando, que no entendemos la posición que está asumiendo nuestro corazón. Entre más el corazón del ser humano se llena de orgullo, más el corazón humano sufre. Con alguien hablaba esta semana y le decía: ¿usted ha visto que muchas veces hay en familias donde hay personitas que a veces pues se hace una referencia para hablar pues de sus malos comportamientos, de sus malas actitudes, y se refiere uno a ella como la oveja negra de la familia? Dicen: no, es que esa es la ovejita negra de la familia. Y si usted se da cuenta, ese es el miembro de la familia tal vez más rebelde, más llevado a su parecer, que quiere hacer más conforme a su voluntad. Pero si usted se da cuenta, ese es el que más sufre y el que más hace sufrir a todo el mundo. Su rebeldía
es la que lo pone en el más alto grado de sufrimiento dentro de su caminar y dentro de su vida, ¿cierto? Porque Herodes muchas veces está viendo el lugar que él tiene, pero no se está dando cuenta frente a quién se tiene que enfrentar ahora dentro de su corazón. Miremos algo bien especial. Mateo 2:4, allá adelantico. Miren lo que hizo Herodes. Mostró un aparente interés, pero el interés de Herodes en saber dónde iban a ser el rey no era para honrarlo, era para darle ¿qué? Para darle muerte, ¿cierto? Para darle muerte. O sea que mire que el yo muchas veces se puede enmascarar detrás de algo aparente, pero la intención en el corazón es algo muy diferente. Mire lo que dice acá el verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Quién convocó a todos los sacerdotes y los principales? Herodes. Si están hablando de alguien que le había sido prometido a Abraham y a David, entonces estos que mantienen estudiando la Biblia deben de saber entonces dónde van a ser, ¿cierto? Y dice el verso número 5, y ellos le dijeron, tenían conocimiento. Ya tenemos por un lado los magos que vinieron a adorar, por otro lado tenemos a Herodes que se turbó frente a la noticia de una manera tremenda, y ahora tenemos a los que estaban llenos de religiosidad, conocían, fueron los que le dieron la información. Dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, y mire, como todo buen cristiano, se apoyó en la Biblia, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, ¿qué? Israel, ¿cierto? ¿Cuánto conocimiento tenían acerca de cómo se iba a manifestar el Salvador los escribas y los religiosos del momento? Le dieron indicaciones claras, ¿cierto? Tenían conocimiento de los pasajes específicos. Pero aquí nos vamos a encontrar con otro grupo. Se van a dar cuenta que los magos, con las indicaciones que le dieron los sacerdotes y con la que le dieron los escribas, salieron a seguir buscando al rey que habían venido a buscar, pero ellos, dando la información, se quedaron ahí llenos de ¿qué? De indiferencia. No movieron un solo dedo, ni se inquietaron. Ya encontramos como tres tipos de personas en el mismo escenario. Los que vinieron a adorar, los que están dispuestos a darle muerte al rey que nació, y los que se quieren quedar en el lugar de la indiferencia. No toman partida con nada, tienen toda la información necesaria, pero tienen un corazón de piedra, un corazón frío, un corazón distante dentro de su caminar. Miremos algunos detalles del rey que iba a nacer. Miqueas capítulo número 5, verso 2. Tomando la referencia de lo que vieron los sacerdotes y de lo que vieron los escribas que le contaron a Herodes. Miqueas capítulo número 5, versículo número 2. Miren lo que dice la escritura. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Mire lo hermoso. Hasta ahí hay unas palabras claras. Allá van a ser el que va a ser el que va a gobernar. ¿El que va a ser qué? Rey. Pero en medio de todo esto, combina dos cosas para darles claridad. No es cualquier rey. Dice en la versión Reina Valera, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Le voy a leer ese pedacito en la versión del lenguaje actual o en la versión de la Biblia de las Américas que dice,
Y sus orígenes, los orígenes de este gobernante son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, ¿desde cuándo existe ese rey? Desde siempre, ¿cierto? No sé cuánto haya sido la mayor longevidad que haya tenido un rey sobre la tierra en el ejercicio de sus funciones, ¿cierto? De los reyes de Israel, de Saúl, de David, de Salomón, se dice que su reino fue de 40 años. No sé cuál haya sido, pero aquí se nos está hablando de alguien que aunque nació, su origen no está en ese nacimiento. ¿Existía desde qué? Desde siempre. Y si me acompaña un momentico ahí a Juan, el Evangelio de Juan, miremos una descripción hermosa que hace Juan de ese nacimiento. Por eso les decía, nosotros queremos el Dios que se ha revelado en su palabra o el Dios que quieren muchos tener en el pesebre, que lo mueven como quieran, lo ponen donde quieran, lo quitan cuando quieran, ¿cierto? Porque ¿quién es este? Juan 1:1, mire la descripción que hace Juan de ese rey que ha nacido. En el principio era el verbo, ¿cierto? La palabra. Y ese verbo es una referencia ¿a quién? A Jesús, el que ha nacido. En el principio, pudiéramos leerlo, era Jesús. Y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Escuche las características de este rey. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Se da cuenta? Herodes, ¿cómo se llama el presidente, el amenazante presidente de Rusia? Se llama Vladimir Putin. El presidente de la China, que es de otra potencia. El presidente de Estados Unidos. Hombres con mucho poder e influencia. Pero que si usted mira, lo que han hecho es casi nada, ¿cierto? Es más, tienen más la capacidad de amenazar con destruirlo todo que poder hacer lo que este rey que ha nacido, los escribas no han visto quién es. Como no han visto quién es, por eso no estaban interesados en ir a verle. Pero Juan, ¿cómo lo describe? Dice el verso número 3, todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas, con el poder de su palabra. El universo entero fue hecho ¿por quién? ¿Se da cuenta que no estaban haciendo un niño para que lo manipularan por el pesebre como quisieran? Está naciendo, se está manifestando, se ha hecho hombre el que hizo toda la creación. Sin él, la creación, sin Herodes, tal vez la creación quedaría mejor. Pero sin él, la creación no pudiese ¿qué? Existir. Y sin él, sin Jesús, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y mire lo hermoso, en él, verso 4, estaba la vida y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. Pase al verso 9. Yo leía esta mañana esto y me maravillaba la forma en cómo Juan lo estaba viendo, porque dice el verso 9, aquella luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, ¿no le parece extraordinario que aquel con el poder de su palabra hizo lo que el hombre no ha alcanzado a ver en todo el universo? Y ese está haciendo una visitación gloriosa en este mundo. Miren como dice el verso 10, en el mundo estaba. Y él como que tiene algo que no le cabe en el corazón. Y el mundo fue hecho por él. O sea, ¿cómo hace el mundo
que Él es el que lo sostiene, ¿cómo ahora este mundo lo puede contener a Él? Él hizo al mundo, pero ahora el que hizo el mundo estaba ¿dónde? En el mundo. Algo glorioso y extraordinario. Versículo número 14. Y aquel verbo, ¿quién? Jesús, fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre ¿quién? Entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. ¿Cierto? No estaba naciendo cualquier niño. Jesús allá en Apocalipsis dijo: yo soy el alfa y la omega. ¿Sí? Y la omega no es unas pastas ahí para tomar aceite para que le suban, ¿cierto? El alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto. Él está diciendo: antes de que todo empiece, soy yo. Y cuando todo finalice, yo sigo siendo. Ese era el que estaba ¿qué? El que estaba naciendo, ¿cierto? Porque no olvidemos, hoy se contempla todo en lo que se llama la Navidad, menos la grandeza del que se manifestó en ella. ¿Cierto? Porque como cada día el comercio, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Las viandas, los afanes de este ¿qué? No hay un día en la que las personas estén con más afanes que un 24. Usted ve corriendo a todo el mundo para todos lados. ¿Sí o no? Corriendo en los almacenes, corriendo en los supermercados, ¿cierto? Es como la generalidad. Hay casos excepcionales, pero es como la generalidad, ¿sí o no? Pero fíjese que la mayor parte de la gente no está pensando en ¿cómo me voy a encontrar con el Señor? Sino, ¿qué comiré y qué vestiré el 24? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que vamos a poner a la mesa? ¿Y de qué nos vamos a vestir ahí para estrenar? Y el Rey del universo completamente ignorado, ¿dentro de qué? Dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro caminar. Dentro de nuestras vidas. Dice la Escritura que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Un milagro qué? Extraordinario. La Escritura dice que no había hombre que pudiera ver la gloria de Dios y quedara vivo. Y ahora dice, y vimos su gloria. Él hizo posible que pudiésemos ver la gloria de Dios sin que fuéramos destruidos. Ese era el rey que venía ¿qué? Que venía a gobernar. Y no olvidemos, muchos lo recibieron, pero también muchos muchos lo despreciaron. No sé en qué bando estés esta noche. ¿En qué lado? ¿Sí o no? Porque el asistir a un lugar como este no te hace amigo de él. El venir cada domingo y reunirte aquí con nosotros no te hace amigo de él. Eso no es lo que te hace amigo de Jesús. Su luz tiene que alumbrar nuestros corazones de una manera muy especial. Para entender la grandeza de lo que ese rey vino a manifestar de parte de Dios a cada una de nuestras vidas. La pregunta es, en todo este sándwich, si lo pudiéramos decir así, ¿tenían claro los magos qué querían hacer con Jesús? ¿Tenían claro? ¿Tenía claro Herodes lo que quería hacer con Jesús? Los que no tenían claro nada eran los sacerdotes y los escribas. Te pregunto,
¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Qué tan claro tienes el camino? Porque hay gente allá afuera que tiene claro el camino y muchas veces uno les va a compartir de Jesús y abiertamente le dicen, vea, yo de Jesús no quiero nada. Puede ser que eso nos duela, puede ser que nos entristezca, puede ser que otras veces nos ofende, pero esa persona tiene clara para dónde qué, para dónde va. Así vaya por el camino equivocado, pero está definida. Hay otros que ya tienen definido que para ellos el vivir es Cristo y lo quieren vivir de una manera intensa y apasionada, como tiene que ser nuestra relación con quién. El asunto es esa gran mayoría que se quedó ahí en la mitad, que ni es de allá ni es de acá, y que el Señor en el libro de Apocalipsis los llamó los tibios, que ni son fríos ni son calientes, ¿sí o no? Antiguamente utilizaban una frase, ¿sí o no? Que con una pata bailaban ¿qué? Que con una pierna bailaban bolero y con la otra. Y así hay muchos creyentes hoy. Porque hoy detrás de que no seamos legalistas, ¿cierto? Entonces nos hemos dado permiso para permitirnos muchas cosas dentro de nuestro caminar. La tibieza ha hecho que ni estamos consagrados al Señor, pero a rato estamos aquí untándonos de la iglesia y otro lado estamos allá afuera untándonos del mundo. ¿Sí o no? A ratos me da por poner alabanzas y a rato me da por poner rancheras. Como dicen los testigos de Jehová, conocí uno que le preguntaba sobre esa inquietud, porque él decía, usted se puede tomar unos traguitos, si usted siente que ya se está aprendiendo, pare ahí para que no peque, ¿sí o no? Y usted no peca si baila hasta antes de las 12 de la noche, después de las 12 de la noche, no baile. Pero así estamos nosotros en nuestro caminar, no estamos definidos, ni adoramos porque estamos fríos, apagados, desmotivados, decaídos. Nos da miedo irnos para el otro lado y decir que yo no quiero nada con Jesús. Entonces me quedo ahí en el medio, y en el medio es el peor lugar en el que nosotros nos podemos quedar. Y es en el lugar donde está instalada hoy la mayor parte de la iglesia. Hoy es muy difícil identificar si se es mundano o cristiano, o sea, hay tanta revoltura en esa misma vida y practica tanto de las dos cosas que no se sabe qué es, si es de allá o de acá. No se puede definir, no se puede definir. Y el nacimiento de Jesús vino a definir los corazones, mis amados, vino a definirlos. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Él no se puso a medias tintas. No se puso con términos medios. Nosotros hoy, tras el asunto de que se ha popularizado la predicación de que Dios es amor, entonces creemos que amor significa alcahuetería con una cantidad de cosas. Que amor significa entonces que nos podemos mundanalizar en nuestras costumbres, en nuestras palabras, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que sacudirnos, mis amados. No podemos seguir en esa situación. O somos o no somos. Lo que más daño hace hoy en día es esa tibieza dentro de ¿quién? Dentro del corazón. Lo que más hiere a nuestras familias. Cuando nuestras familias nos dicen, usted tan bonito que ora y tan mal que se comporta. ¿Cierto? Hace poquito compartí algo y le decía, vea, cuando usted ve una persona que ora y ora y ora,
pero sale y es el más peleón. Eso finalmente a usted le da como rabia. O sea, pues ¿para qué ora tanto si usted no cambia? Eso en lugar de producir bendición, muchas veces va produciendo es como enojo dentro del corazón. Porque no se ve una realidad dentro de quién, dentro de la vida de esa persona y dentro de su caminar. ¿Y qué está haciendo Dios? Definiendo los qué, definiendo los corazones. Estamos en el mundo. El Señor no dijo, te ruego no que los quites del mundo, sino que los guardes de quién, sino que los guardes de el mal. Entonces, en ese caminito nos hemos vuelto que para no volvernos legalistas, ¿cierto? En muchas cosas, entonces nos vamos entregando sutilmente al libertinaje dentro de nuestro caminar y de nuestra vida. Y se nos olvida que un poco de levadura leuda ¿qué? Leuda toda la masa. Como les decía ahora, tras la excusa de que Dios es amor, y alguien explicó esto tan bonito que me pareció bien tremendo, ¿cierto? Esta semana le ponía el ejemplo a don Eduardo en una charla que teníamos. Decía, vamos a suponer que Cristian, la persona más amorosa del mundo. Todo lo que fluye de Cristian es amor. Ama a los niños entrañablemente, los ama, y estamos hablando en términos de algo genuino. Pero como él ama tanto, cogieron y violaron a un niño. ¿Qué se esperaría con ese que ama tanto? ¿Qué esperaríamos nosotros que ese que ama tanto, cuál fuera su respuesta? ¿Cierto? Porque a veces se nos olvida que la ira hace parte del amor. No como nosotros la tenemos, refiriéndonos a la ira de Dios. Porque ese que verdaderamente ama a los niños, si hay algo que los va a destruir, eso le produce ira para que él salga en la defensa de esos niños. Y eso hace parte del amor. ¿Y cuántas veces hemos dolido el corazón de Dios? Con tantas formas de pecar, con tanta liviandad en nuestro caminar. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Dónde estamos? Esos tres hombres hicieron un recorrido impresionante, invirtieron. Y mire lo hermoso, ¿quién se les estaba revelando al corazón? Amados, cuando hay disposición en el corazón, Dios se va revelando cada día más y más. Porque estos hombres vinieron y ¿qué les dijo Herodes? Vayan y apenas lo encuentren me avisan para que yo vaya ahí, lo adore. Pero ese detrás de lo adore es para yo poderme deshacer de quién, para yo poderme deshacer de él. Pero mire lo hermoso. Voy a adelantarles solo cositas que pueden acabar de leer en su casa en la historia. Pero dice que Dios se les reveló y les dijo que no volvieran donde Herodes, sino que se fueran por otro qué. ¿Se da cuenta lo hermoso? Dios los trajo hasta ese lugar y estando en ese lugar Dios los estaba ¿qué? Los estaba guiando. Y mire lo hermoso, no solamente eso, sino que cuando Herodes se da cuenta de que no le dieron la información que él estaba esperando, entonces ahí sí mostró su enojo y dio un edicto para que todos los niños se les empezara a dar ¿qué? Pero la palabra de Dios dice que Dios, revelándose en sueños a José, le dijo que se fueran a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que ponga en peligro el reinado del rey que acabó de nacer. Nada. Ningún reinado humano jamás podrá poner en peligro el reinado de Dios. Porque es un reinado desde siempre y para siempre. ¿Cierto? Desde siempre y para siempre. No importa qué pudiera hacer Herodes. Todo lo de Herodes estaba ¿qué? Absolutamente
limitado. Todo lo que sucedió en la vida de Jesús sucedió como Dios lo había dispuesto, ¿cierto? Y aquel que murió en la cruz del Calvario, que recibió una corona de espinas allí, entregó su vida y resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para ahora ser el rey de nuestro corazón, ¿cierto? Amados, Él no vino a hacerte sugerencias. Él vino a ser el que gobierna completamente tu vida y tu corazón. El que viene a dirigir completamente tus pasos. Pero la pregunta es: ¿ha nacido Jesús como rey en tu corazón? ¿Ha nacido Jesús como rey en tu corazón? Ellos vinieron y alguien decía que ellos con mucho detalle habían sido guiados por Dios para las cosas que le iban a ofrecer. Y si usted mira, hay cantidad de detalles cuando lee allí el pasaje, donde dice que cuando llegaron, al ver el niño, lo adoraron. ¿Y quién más estaba con el niño? José. Y ahí no dice los adoraron, dice lo adoraron. O sea, que en ese escenario el único digno de honra era el rey, nadie más. Y abriendo sus tesoros, oro, que era con lo que se ahorraban las visitas que se hacían a los reyes. Pero el oro, que también era un reconocimiento de que ese que estaban haciendo allí no solamente era 100% hombre, sino era 100% Dios. Incienso, que nos habla de lo que es olor grato, de lo que es fragante. El rey que vino para hacer posible que mi vida fuera completamente aprobada delante de ¿quién? De Dios. Y me llamó mucho la atención algo que leía de la mirra, y es que la mirra era un elemento para el servicio de los hombres. La mirra se usaba para mezclarla con una bebida y se le daba a las personas que estaban sufriendo fuertes dolores para disminuir el dolor. O sea que la mirra se daba para beneficiar. Con la mirra se ungían los muertos, ¿cierto? De manera que nos deja ver de una manera muy especial que todo lo que ese rey venía a hacer nos iba a ir a beneficiar completamente. ¿A quién? Completamente a nosotros, mis amados. De manera que no nació simplemente el rey de una región. El rey del universo se manifestó para que todos nosotros lo conociésemos. La pregunta ¿es Jesús en verdad rey para ti? Casi todas las canciones que cantamos hoy hablaban de Él como rey. Y yo esta semana le decía a mi esposa algo, le decía: tan hermoso que es el Señor. Porque muchas veces las canciones que se eligieron para un domingo, cuando se mandó la lista para que con antelación los muchachos la preparen en sus instrumentos y las organicen, todavía no se tenía el tema que se iba a predicar. Muchas veces cuando ya empezamos a dar el tema, todas las canciones estaban alineadas con el tema y no se prepararon de esa manera. Y uno se asombra de ver cómo Dios nos permite ir alineando muchas cosas, ¿cierto? Decíamos al rey Hosana, pero no olvidemos que esa gente que decía
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En menos de una semana estaban gritando, crucifíquenle, ¿cierto? ¿Dónde estaba su corazón? Cuando el corazón no está entregado a Dios, tenemos esos cambios de extremo a extremo. Un día estamos diciendo que Él es el todo y al otro día es el nada para nuestro corazón. Pero mis amados, tú puedes evaluar en esta noche a los pies de Cristo. ¿En qué lugar estás? ¿En el de los magos que vinieron a rendir su corazón al Señor? ¿En el de Herodes, que ve a Jesús es como un enemigo del gobierno de su corazón? ¿O como los escribas y fariseos, llenándote de Biblia, llenándote de conocimiento, tienes más teología, conoces más de la Biblia, pero tu corazón sigue igual de indiferente hacia Dios? Que podamos exponer nuestro corazón y podamos decirle: Señor, ayúdame a salir del lugar donde esté y acércame a tu corazón, Señor, acércame para rendirme a ti, para estar postrado a tus pies. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el amor y la misericordia que tú nos brindas, Padre Celestial, y te agradecemos con todo el corazón que hables a lo profundo, Dios, de cada una de nuestras vidas, porque ciertamente vino el anuncio: ¿dónde ha nacido el Rey de los judíos? El Rey que ha nacido, ¿dónde está? Señor amado, el que hizo el universo, el que llama a las estrellas por su nombre, el que puso límite al mar, el que alimenta toda su creación y la sostiene con su diestra de poder y de justicia, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, el alto y el sublime, aquel que, como cantábamos hace un momento, es el esplendor de un rey vestido en majestad. Los magos se alegraron, hubo gozo en su corazón. Herodes acrecentó su odio y su egoísmo, y la clase religiosa se encegueció en sus teorías. Señor amado, tal vez hemos estado más del lado de enceguecernos con nuestras teorías y de resistir el señorío de Cristo en nuestro corazón, que de ser de aquellos que caen postrados ante el Salvador. Pero una vez más te pedimos: toca nuestro corazón, Señor. Solamente tú puedes abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y solamente tú puedes cambiar el corazón indiferente que tantas veces habita en mí, Señor. Como dice tu palabra, que tantas veces teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no oímos. Pero te rogamos de todo nuestro corazón: avívanos, Señor amado. Permite que nuestros ojos, como lo hiciste con aquel Simeón, podamos decir: Señor, han visto mis ojos hoy la salvación de Dios. Aquello que pudo ver Juan cuando pudo describir a Jesús como el que hizo todas las cosas y que sin Él nada de lo que hay hecho existiera. Señor bueno y maravilloso, toca nuestro corazón, Padre, porque tal vez nos hemos quedado más allí, en el corazón que no se ha definido, en el corazón que no ha tomado un rumbo y una dirección, en el corazón que se quedó más como festeja el mundo la Navidad que como debería de ser en nuestro corazón el nacimiento de un rey, y de un rey eterno que
jamás ha dejado su lugar, que preside en toda la creación y la sostiene con su poder y su justicia. Padre, por favor, permite que nuestro corazón sea tocado y sean abiertos nuestros ojos y podamos ver su luz alumbrando nuestras vidas, y podamos estremecernos ante el sonido de su voz y podamos caer postrados, Dios, con todas nuestras fuerzas, diciendo: cuán grande es